La nota del inquilino. Mi nombre es Gabriel Morales y tengo 32 años. Esta es la historia de cómo rentar un departamento aparentemente perfecto en la colonia Condesa se convirtió en la experiencia más desconcertante de mi vida. Todo comenzó el sábado 1 de junio de 2024, el día que mi esposa Lucía, mi hija Sofía de 5 años y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar en Ciudad de México. El edificio era hermoso, una construcción Art Deco de 1935 en la calle Tamaulipas. 5 pisos, fachada de cantera rosa, balcones de hierro forjado con diseños geométricos, ventanales amplios que dejaban entrar luz generosa. El tipo de edificio que hace que te enamores de la Condesa. El tipo de lugar donde imaginas construir una vida. El departamento era el 302, tercer piso, esquina, con vista al Parque México. 2 recámaras, sala amplia con techos altos, cocina remodelada, baño completo recién renovado, pisos de duela restaurados que crujían suavemente bajo tus pies, molduras originales en las paredes, ese olor a viejo y nuevo mezclados que tienen los lugares con historia bien cuidada. Es perfecto, había dicho Lucía la primera vez que lo vimos, un mes antes, a principios de mayo. Caminó por cada habitación con esa sonrisa que le sale cuando encuentra algo que realmente le gusta. Mira la luz, mira el espacio, Sofía va a amar tener su propia habitación. Habíamos estado viviendo con mis padres en Coyoacán durante 2 años desde que Sofía nació. Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Cada peso guardado con la esperanza de algún día tener nuestro propio espacio. Y ahora lo teníamos. El precio era increíblemente bueno para la zona, 8,000 pesos al mes, la mitad de lo que normalmente costaría un departamento así en la Condesa. Cuando le pregunté al casero por qué tan barato, se encogió de hombros. Ha estado vacío 6 meses, dijo Francisco Navarro, el dueño, un señor de 60 y tantos años con cabello plateado y traje siempre impecable. El inquilino anterior se fue de repente, sin aviso. Dejó pagado hasta fin de mes y simplemente se mudó. Prefiero tenerlo rentado a precio razonable que vacío acumulando polvo. ¿Por qué se fue?, preguntó Lucía, siempre la más práctica. No lo sé. Francisco parecía genuinamente confundido. Nunca dio explicación. Era buen inquilino. Pagaba puntual, sin quejas de vecinos. Un día simplemente llamó y dijo que se iba. Vino por sus cosas y eso fue todo. Debí haberlo tomado como advertencia, pero estaba desesperado por salir de casa de mis padres. Por más que los amaba, 2 años viviendo en la habitación de mi adolescencia con esposa e hija era demasiado. El precio era perfecto, el lugar era hermoso. Firmamos el contrato el 15 de mayo de 2024. Pagamos depósito y primer mes. Acordamos mudanza para principios de junio. Entonces ahí estábamos. Sábado 1 de junio, con una camioneta de mudanzas estacionada afuera del edificio Art Deco, subiendo cajas por las escaleras. El elevador estaba descompuesto, por supuesto, sudando bajo el sol de mediodía. ¿Falta mucho, papi?, preguntó Sofía, sentada en el rellano del segundo piso con su mochila de unicornios, viendo cómo subíamos y bajábamos con muebles. Ya casi, princesa, jadeé, cargando una caja marcada cocina que pesaba como si tuviera ladrillos en lugar de platos. Para las 4 de la tarde habíamos subido todo, muebles amontonados en medio de la sala, cajas apiladas hasta el techo. El departamento se veía caótico pero lleno de promesa. Francisco vino a las 5 para entregarnos las llaves oficialmente. Aquí están, dijo pasándome un llavero con 3 llaves. Puerta del edificio, puerta del departamento, puerta del cuarto de servicio en la azotea. Si necesitan algo, cualquier problema, me llaman. Mi número está en el contrato. Gracias, don Francisco. Se despidió y se fue. Nosotros nos quedamos ahí, en medio del caos de cajas sin abrir, en nuestro nuevo hogar. Bueno, dijo Lucía, mirando alrededor con las manos en las caderas, ¿por dónde empezamos? Por armar la cama de Sofía, dije, que al menos tenga dónde dormir esta noche. Pasamos la siguiente hora armando la cama pequeña de Sofía en la recámara más chica, la que daba a la calle Tamaulipas. Tenía un balcón diminuto donde apenas cabía una maceta. Sofía estaba emocionadísima. Mi propio cuarto, gritaba, brincando en el colchón recién puesto.
mi propio balcón. ¿Puedo tener plantas, mami? Claro que sí, mi amor, respondió Lucía, sonriendo a pesar del cansancio. Mientras Lucía organizaba la ropa de Sofía en el closet pequeño, yo fui a la recámara principal, la que daba al Parque México, a armar nuestra cama. La habitación era espaciosa. Paredes color crema, piso de duela en buen estado, un closet de madera empotrado que ocupaba toda una pared, ventanas grandes con marcos de madera originales que necesitaban pintura pero estaban sólidos. Abrí el closet para verificar el espacio antes de empezar a guardar nuestra ropa. Y ahí fue cuando la vi, una nota, pegada con cinta adhesiva en la pared interior del closet. Papel blanco doblado a la mitad, las palabras en el frente escritas con letra cuidadosa, para el nuevo inquilino. El corazón me dio un vuelco. Algo en esa nota, pegada ahí dentro del closet donde solo la encontrarías si abrías las puertas completamente, me puso la piel de gallina. La tomé con dedos que temblaban sin razón aparente. La desdoblé. Estaba escrita con la misma letra cuidadosa. Fechada 30 de diciembre de 2023. Leí: para quien viva aquí después de mí. Mi nombre es Roberto Fuentes. Viví en este departamento durante 2 años. Desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023, me voy no porque quiera, sino porque debo hacerlo, por mi salud mental, por mi cordura. No soy el primer inquilino que se va así. Antes de mí hubo otros, y después de mí habrá más. Porque este departamento, hay algo aquí, algo que no puedo explicar racionalmente pero que sé es real. Al principio pensarán que estoy loco, que esto es una broma de mal gusto. Pero les escribo esto como advertencia y como consuelo. Cuando empiecen a notarlo, cuando empiecen a experimentarlo, sepan que no están locos, no están imaginando cosas, es real. Pues no son las últimas personas que vivirán en esta casa, hay otros. Y han estado aquí mucho más tiempo que cualquiera de nosotros. Les deseo lo mejor, de verdad. Pero mi consejo, el que no seguí cuando el inquilino anterior me dejó su propia nota similar, es que se vayan antes de que sea demasiado tarde. Algunos lugares guardan recuerdos. Este lugar guarda algo más. Con toda sinceridad, Roberto Fuentes, 30 de diciembre de 2023, me quedé parado en medio de la habitación vacía, leyendo la nota 2 veces, 3 veces. Las palabras no cambiaban. Mi primera reacción fue risa nerviosa. Era una broma, obviamente. Alguien con sentido del humor retorcido dejando notas en departamentos para asustar a nuevos inquilinos. Pero algo en la letra, la forma en que las palabras estaban escritas con cuidado deliberado, sin dramatismo excesivo, casi clínica, me perturbó. Y esa línea, el inquilino anterior me dejó su propia nota similar. Una cadena de inquilinos dejando advertencias. ¿Durante cuánto tiempo? Gabo, la voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Te ves pálido. Guardé la nota rápidamente en el bolsillo de mis jeans. Sí, estoy bien, solo cansado. No le dije nada, no quería preocuparla. No quería empañar nuestro primer día en nuestro propio lugar con lo que seguramente era solo una broma estúpida. Pero esa noche, acostado en nuestro colchón en el piso, no habíamos armado la cama todavía, mirando al techo con molduras que proyectaban sombras extrañas bajo la luz de la calle. La nota repetía en mi mente: no son las últimas personas que vivirán en esta casa. ¿Qué significaba eso exactamente? Los primeros días fueron normales, hermosos incluso. Desempacamos cajas, organizamos la cocina, colgamos cuadros en las paredes. Sofía empezó a ir al kinder que estaba a 3 cuadras, perfecto para caminar cada mañana. Lucía volvió a su trabajo en la librería del centro. Yo seguía trabajando desde casa como diseñador freelance, lo cual significaba estar en el departamento todo el día. La nota seguía guardada en mi cajón de la mesita de noche. A veces la sacaba y la releía, siempre con la misma mezcla de escepticismo e incomodidad inexplicable. Investigué un poco, busqué Roberto Fuentes, Ciudad de México en redes sociales. Encontré docenas, ninguno que claramente fuera el inquilino anterior. Intenté contactar a Francisco para preguntarle más sobre Roberto, pero no contestaba mis llamadas. Probablemente pensaría que era raro que preguntara tanto. Entonces, decidí olvidarlo.
Era una broma. Punto. La primera cosa extraña sucedió el jueves 6 de junio. 5 días después de mudarnos. Estaba trabajando en la sala, laptop en la mesa de centro, Sofía en el kinder, Lucía en la librería, solo en el departamento. Eran como las 11 de la mañana, concentrado en un diseño de logo para un cliente. El departamento silencioso excepto por el ruido distante de tráfico. Entonces escuché pasos, claros, distintivos, el crujido particular de las duelas bajo peso. Venían de la recámara principal, la habitación donde Lucía y yo dormíamos. Me quedé inmóvil, escuchando. Paso, crujido, paso, crujido. Alguien caminando lentamente en nuestra habitación. Mi primer pensamiento fue racional. Lucía había vuelto temprano. Se había sentido mal y regresó sin avisarme. Lucía, llamé. Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. ¿Lucía? ¿Eres tú? Nada. Me levanté, corazón latiendo más rápido de lo normal. Fui hacia la recámara. La puerta estaba cerrada. La había cerrado esa mañana después de hacer la cama, un hábito que tenía. Puse mi mano en la perilla. Respiré hondo. La abrí. La habitación estaba vacía, completamente vacía. Cama hecha exactamente como la había dejado. Closet cerrado. Ventanas cerradas. Me asomé al baño conectado a la recámara. Vacío también. Revisé debajo de la cama, sintiéndome ridículo mientras lo hacía. Nada. Estaba solo en el departamento, completamente solo. Los edificios viejos hacen ruidos, me dije. La madera se expande y contrae con cambios de temperatura. Las tuberías crujen, los edificios se asientan. Explicaciones perfectamente racionales. Volví a mi trabajo, pero no pude concentrarme del todo. Cada pequeño sonido, y había muchos en un edificio de 90 años, me hacía voltear. No le dije nada a Lucía esa noche. ¿Qué le diría? Escuché pasos pero no había nadie. Sonaba ridículo. Paranoia de nuevo inquilino. Nervios por estar en un lugar desconocido. Explicaciones fáciles que mi mente racional quería creer. Pero esa noche acostado en la oscuridad, escuché más cosas. El crujido de las duelas, pero ahora que sabía el sonido específico de alguien caminando sobre ellas, podía distinguirlo de los crujidos normales del edificio asentándose. Este era el sonido de peso, de pasos deliberados. Venían de la sala esta vez. 1, 2, 3 pasos. Pausa larga. 1, 2, 3 pasos más, como si alguien caminara de un lado a otro, pensando, paseándose. Me levanté. Caminé silenciosamente hacia la puerta de la recámara. La abrí sin hacer ruido. La sala estaba a oscuras excepto por la luz de las farolas filtrándose por las ventanas. Vacía, completamente vacía. Los pasos se detuvieron en el momento en que abrí la puerta. Esperé. 5 minutos. 10. Nada más. Volví a la cama. Lucía dormía profundamente, ajena a todo. Yo me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando cada sonido, preguntándome si estaba perdiendo la razón o si la nota decía una terrible verdad. La segunda cosa extraña sucedió el domingo 9 de junio. Era temprano, como las 6:30 de la mañana. Domingo, nuestro día de descanso. Lucía y Sofía todavía dormían. Yo me había levantado para tomar café, incapaz de seguir durmiendo. Estaba en la cocina, esperando a que hirviera el agua para el café de olla, cuando escuché a Sofía. Estaba hablando, claramente. Su voz llegaba desde su habitación. Al principio pensé que se había despertado y estaba jugando con sus muñecas. A veces tenía conversaciones completas con ellas, pero entonces escuché algo que me heló. Estaba teniendo una conversación, preguntas y respuestas, pero solo podía escuchar su voz. ¿En serio? Decía. Pausa. ¿Cuándo? Pausa. No, mi papi dice que no puedo. Pausa más larga. Risa. Eso es chistoso. Fui hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. Sofía estaba sentada en su cama, todavía en pijama, con sus piernas cruzadas, mirando hacia la esquina vacía de su habitación, sonriendo, moviendo la cabeza como si escuchara atentamente. ¿Con quién hablas, princesa?, pregunté suavemente, tratando de no asustarla. Se volteó hacia mí sonriendo. Con la niña, dijo simplemente,
como si fuera la cosa más obvia del mundo. Un frío me recorrió la espalda. ¿Qué niña? La niña que vive aquí. Señaló la esquina vacía con naturalidad total. Dice que está contenta de que tengamos una niña también. Dice que estaba aburrida de solo adultos. Los adultos no quieren jugar. Forcé una sonrisa, tratando de mantener mi voz calmada. Mi amor, no hay ninguna niña ahí. Sofía me miró con esa expresión que ponen los niños cuando están completamente seguros de algo y no entienden por qué los adultos no lo ven. Como si yo fuera el tonto, el ciego, el que no entendía algo obvio. Sí hay, papi. Está ahí. Volvió a señalar la esquina. Tiene un vestido blanco muy bonito, como de los que usa la abuela en las fotos viejas, con encaje aquí. Se tocó el cuello. Y tiene el cabello en trenzas. Me preguntó si quiero jugar a las muñecas con ella. Los detalles específicos me perturbaron más que si hubiera dicho solo una niña. Los niños con amigos imaginarios normalmente no dan descripciones tan detalladas, tan consistentes. ¿Qué más te dijo? Sofía pensó por un momento. Que su nombre es María, que vivía en este edificio, que se perdió hace mucho tiempo y no puede encontrar a su mami. La garganta se me cerró. María Guadalupe Sánchez, la niña desaparecida de 1957, perdida según el artículo que había encontrado en la biblioteca. ¿Le preguntaste dónde se perdió? Dice que no se acuerda, solo que estaba jugando a las escondidas y se metió a un lugar y no pudo salir. Y ahora está aquí. Sofía, empecé, sin saber qué decir. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que quizás está hablando con el fantasma de otra niña? ¿Cómo haces eso sin aterrarla? ¿Ya no quieres que hable con ella?, preguntó, con esa lógica infantil directa que no conoce evasivas. Porque puedo decirle que mi papi dice que no, pero se va a poner triste. Dice que hace mucho que no habla con nadie. Mi corazón se partió un poco. Si esto era real, y cada vez me costaba más pensar que no lo era. Entonces había una niña atrapada aquí desde 1957, 70 años sola, esperando a alguien con quien jugar. No, está bien, solo ten cuidado. ¿Qué más podía decir? Los niños tienen amigos imaginarios, es normal, completamente normal, excepto que la forma en que miraba esa esquina, con atención real, como si realmente viera algo ahí, me perturbó profundamente. Esa noche, después de que Sofía se durmió, le conté a Lucía. «Tiene un amigo imaginario», dijo Lucía con una sonrisa. «Es adorable. Yo tenía uno cuando tenía su edad. Se llamaba Cristina. ¿No te parece raro que sea justo ahora? En el nuevo departamento, los niños procesan cambios grandes con imaginación. Es normal, es sano. De hecho, me besó en la mejilla. No te preocupes tanto». Quería creerle. Quería que fuera solo eso, pero recordé la nota. Hay otros, y han estado aquí mucho más tiempo que cualquiera de nosotros. La tercera cosa extraña sucedió el miércoles 12 de junio. 11 días después de mudarnos. Eran como las 2 de la mañana. Estaba dormido profundamente cuando algo me despertó. Música, muy tenue, lejana, pero definitivamente música. Abrí los ojos en la oscuridad, desorientado. Lucía dormía a mi lado, respiración profunda y regular. La música continuaba. Era jazz, música de Big Band de los años 40 o 50, trompetas y saxofones. El tipo de música que pondrían en un salón de baile hace 80 años. Me levanté silenciosamente, tratando de no despertar a Lucía. Salí de la recámara. La música era más clara en la sala. Venía de arriba, del departamento del 4º piso. Caminé descalzo por la sala hacia la ventana. La música seguía, no muy fuerte, pero clara. Swing, definitivamente swing de los años 40. Los vecinos de arriba teniendo una fiesta a las 2 de la mañana. Un miércoles, consideré subir a quejarme, pero entonces la música se detuvo, abruptamente, como si alguien hubiera apagado un radio. Silencio absoluto. Esperé 5 minutos. Nada. Solo el silencio normal de un edificio a las 2 de la mañana, refrigeradores zumbando, tuberías ocasionales, coches distantes en la calle. Volví a la cama. Lucía todavía dormía. Me acosté, mirando al techo. Lo había soñado.
Había estado en ese estado entre dormido y despierto, donde sueñas pero crees estar consciente. Probablemente, pero la música había sonado tan real, tan clara, tan fuera de lugar para 2024. Al día siguiente, encontré al vecino del cuarto piso en el lobby, un señor mayor llamado don Arturo, 70 y tantos años, vivía solo. Disculpe, don Arturo, dije casualmente. ¿Escuchó música anoche? Como a las 2 de la mañana, me miró confundido. No, joven, yo me duermo a las 9, y mi audífono lo dejo en la mesita, así que no escucho nada de todas formas. Ah, pensé que venía de su departamento. ¿Música de qué tipo? Jazz. Big Band. De los años 40. Su expresión cambió. Algo. Reconocimiento. Miedo. Cruzó su rostro antes de que pudiera controlarlo. Ah, dijo simplemente, eso. ¿Qué significa eso? Nada, joven, nada. Los edificios viejos a veces, bueno, en Ciudad de México, los sonidos viajan de formas raras. Y se fue rápidamente, casi huyendo. Su reacción me perturbó más que la música misma. Esa noche saqué la nota otra vez, la leí por 10ª vez. Cuando empiecen a notarlo, cuando empiecen a experimentarlo, sepan que no están locos. Pasos cuando no había nadie. Sofía hablando con una niña invisible. Música de los años 40 a las 2 de la mañana. Y apenas llevábamos 11 días viviendo ahí. El jueves 13 de junio decidí que necesitaba saber más. Si había una explicación racional, la encontraría. Y si no, necesitaba saber exactamente en qué me había metido. Empecé con lo obvio, Internet. Busqué edificio Tamaulipas K47 Condesa Historia. Encontré información básica, construido en 1935 por un arquitecto llamado Ernesto Mendoza, originalmente apartamentos de lujo para familias acomodadas que huían del centro de la ciudad. Busqué Tamaulipas K47 fantasmas, nada relevante. Busqué Tamaulipas K47 embrujado. Un foro de 2018 donde alguien mencionaba ruidos extraños en un edificio de la Condesa, pero sin dirección específica. Probé un enfoque diferente. Fui a la Biblioteca Vasconcelos. Tenían archivo de periódicos históricos de Ciudad de México. Pasé 4 horas rebuscando microfilms, buscando cualquier mención de Tamaulipas 147 entre 1935 y ahora. El proceso era tedioso. Los microfilms viejos estaban mal organizados, algunos ilegibles por el paso del tiempo, pero perseveré, porque algo en mi interior decía que las respuestas estaban ahí, esperando ser descubiertas. Encontré 5 cosas relevantes. Primera, mayo de 1942. Nota pequeña en la sección de sociales. Baile benéfico en el edificio Tamaulipas 147. Música proporcionada por la orquesta de Luis Arcaraz, más de 100 asistentes, fondos recaudados para viudas de guerra. El evento fue declarado el más exitoso de la temporada social, un baile. En este edificio, en 1942, con música de Big Band, jazz y swing, como la música que escuché a las 2 de la mañana. El artículo incluía una foto pequeña, borrosa, en blanco y negro, pero podía ver el lobby de nuestro edificio decorado con guirnaldas y flores, parejas bailando, todos sonriendo, felices. Era durante la Segunda Guerra Mundial. México acababa de entrar del lado de los aliados. La gente necesitaba momentos de alegría desesperadamente, y los habían encontrado en mi edificio. 2 octubre de 1957, sección policíaca. Menor reportada como desaparecida, María Guadalupe Sánchez, 8 años, vista por última vez en su departamento en calle Tamaulipas, 147. La menor jugaba a las escondidas con vecinos cuando desapareció. Investigación en curso. Se solicita información. Copié cada palabra. Busqué artículos de seguimiento en los días, semanas, meses siguientes. Encontré 3 más. Noviembre de 1957. Continúa búsqueda de menor desaparecida. Policía ha revisado edificio completo sin resultados. Padres suplican información. Enero de 1958. Familia de menor desaparecida se muda.
Padres de María Guadalupe Sánchez abandonan departamento donde vivía la niña, incapaces de soportar el dolor de vivir donde la perdieron. Marzo de 1958, caso de menor desaparecida permanece sin resolver. Policía admite pocas pistas. Caso se convierte en archivo frío. Nunca la encontraron. María desapareció jugando a las escondidas y simplemente se esfumó, como si el edificio mismo se la hubiera tragado. Una niña desaparecida de este edificio. Y Sofía hablaba con María que se perdió y no puede encontrar a su mami. Me dio escalofríos pensar en las posibilidades de lo que eso significaba. Tercera, febrero de 1983. Obituarios. Don Vicente Morales, residente del edificio Tamaulipas 147, durante 45 años, falleció en su departamento a los 78 años de un paro cardíaco. Arquitecto retirado, diseñó varias obras importantes en la ciudad. Le sobrevive su esposa Carmela Morales de Morales, 3 hijos, 8 nietos. El velorio será en la funeraria Galloso. Morales, mi apellido. Probablemente coincidencia, es apellido muy común en México, pero algo sobre falleció en su departamento me hizo preguntar, ¿qué departamento exactamente? ¿El 302? Mi departamento. Busqué más información sobre Vicente Morales. Encontré un artículo de 1972 sobre uno de sus diseños, un edificio de oficinas en Reforma. Mencionaba que trabajaba desde su estudio en su residencia en la Colonia Condesa. Su estudio, en su departamento. Sofía había dicho que el hombre en su closet tenía cara enojada. Vicente murió de paro cardíaco. Si fue súbito, si estaba solo en su estudio trabajando, su último momento habría sido de dolor, de confusión, quizás de enojo por lo injusto de morir así. Se quedó ese momento grabado en las paredes de lo que ahora era la habitación de Sofía. Cuarta, encontré una referencia de 1968, artículo sobre edificios históricos de la Condesa. Mencionaba que el edificio de Tamaulipas 147 había sido hogar de varias familias prominentes desde su construcción en 1935 y se rumoraba que durante la Revolución Cristera algunos residentes escondieron a sacerdotes perseguidos en cuartos secretos del edificio. Cuartos secretos, lugares escondidos en las paredes gruesas de adobe. Lugares donde una niña jugando a las escondidas podría meterse y nunca encontrar la salida. Quinta, un pequeño artículo de 1948 sobre un suicidio. Mujer se arroja desde ventana del 4º piso. Isabel Ramírez, 32 años, madre de 2 niños, murió instantáneamente. Vecinos reportan que sufría depresión desde la muerte de su esposo en la guerra. Familia pide privacidad. 4º piso. El departamento de Don Arturo. Por eso había reaccionado tan extraño cuando mencioné la música. Sabía cosas que no quería admitir. Copié toda la información que encontré. Tomé fotos de los microfilms con mi teléfono. Salí de la biblioteca con un peso en el pecho que no había tenido cuando entré. Este edificio, hermoso, histórico, lleno de vida, también estaba lleno de muerte, de pérdida, de momentos tan intensos que aparentemente habían dejado huellas que nunca se borraron. Y nosotros vivíamos ahora en medio de todos esos momentos acumulados. Esa noche le mostré todo a Lucía. ¿Has estado investigando el edificio?, preguntó, hojeando mis notas. Sí, porque han estado pasando cosas. ¿Qué cosas? Le conté todo, los pasos, la conversación de Sofía con la niña, la música, la reacción extraña de Don Arturo. Y finalmente le mostré la nota. Lucía la leyó en silencio, 2 veces. Luego la dejó en la mesa. ¿Por qué no me dijiste sobre esto antes? No quería asustarte. Pensé que era una broma. Y ahora, no sé qué pensar. Lucía se levantó, fue a la ventana, miró hacia el Parque México iluminado por farolas. Gabo, te amo. Pero se volteó hacia mí. Esto suena a paranoia. Edificios viejos hacen ruidos. Sofía tiene 5 años y un amigo imaginario. Don Arturo es viejo y raro. Y esta nota, la levantó, podría ser de cualquier bromista. Entonces explica la investigación. El baile con música de Big Band en este edificio.
la niña desaparecida. Fue hace 80 años el baile. Y la niña, no dice qué pasó, pudo haberse encontrado al día siguiente. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón racionalmente. Dame un mes, dije. Un mes para observar. Si no pasa nada más, lo dejamos. Si sí pasa algo, consideramos mudarnos. Lucía suspiró. Un mes. Pero Gabo, prométeme que no te obsesionarás con esto. Prométeme que no asustarás a Sofía. Lo prometo. Nos fuimos a dormir, pero yo me quedé despierto largo rato, escuchando los sonidos nocturnos del edificio. Cada crujido, cada suspiro de las tuberías, cada murmullo distante, paranoia o algo más. Los siguientes días fueron relativamente normales, tanto que empecé a pensar que Lucía tenía razón, que yo estaba creando misterios donde no los había. Entonces llegó el martes 18 de junio. Lucía trabajaba hasta tarde ese día, inventario en la librería. Yo recogí a Sofía del kinder a las 2, le di de comer, la puse a ver películas en la sala mientras yo trabajaba. A las 6 empezó a oscurecer. Junio en Ciudad de México, el cielo se pone dramático con nubes de lluvia todas las tardes. Empezó a llover fuerte. Truenos, relámpagos iluminando el departamento. Papi, tengo miedo, dijo Sofía, acurrucándose contra mí en el sillón. No pasa nada, princesa. Es solo lluvia. No. ¿De ella? ¿De quién? De la niña. Dice que hay más. Dice que vienen cuando llueve. La piel se me erizó. ¿Qué más dice? Dice que vivían aquí antes, muchos antes, y que algunos se quedaron, que no pueden irse. Sofía me miró con ojos grandes y asustados. ¿Por qué no pueden irse, papi? Mi amor, no hay nadie más aquí, solo tú y yo. Sí hay, señaló hacia el pasillo que llevaba a las recámaras. Están ahí, el señor viejo, la señora con vestido largo, el hombre del traje, todos esperando. Miré hacia el pasillo, oscuro, vacío, iluminado solo ocasionalmente por relámpagos a través de las ventanas, completamente vacío. Ven, la cargué, vamos a tu cuarto, vamos a leer cuentos hasta que llegue mami. La llevé a su habitación, cerré la puerta, encendí todas las luces, leímos El Principito, su favorito, hasta que se calmó, pero cada vez que miraba hacia la puerta cerrada, mi imaginación llenaba el espacio detrás de ella con figuras que no debían estar ahí. Lucía llegó a las 9, empapada, exhausta. «¿Qué noche?», dijo, quitándose los zapatos mojados. El inventario fue desastre y luego esta lluvia. No le conté lo que Sofía había dicho. No esa noche. Lucía estaba demasiado cansada, pero el miércoles 19, lo que pasó no pude ocultarlo. Eran las 3 de la tarde, yo trabajando en la sala, Sofía jugando en su cuarto. Todo normal. Entonces escuché el grito. Sofía, gritando, un grito de terror puro que me heló la sangre. Corrí a su habitación. La puerta estaba cerrada. La abrí de un empujón. Sofía estaba en la esquina opuesta a su cama, presionada contra la pared, gritando y señalando su closet. «Está ahí», gritaba histérica. El closet estaba abierto, completamente oscuro adentro a pesar de que era plena tarde y el sol entraba por las ventanas de su habitación. «¿Qué está ahí, princesa?», pregunté, mi voz más calmada de lo que me sentía. El hombre está en mi closet, tiene cara enojada y me está mirando». Me acerqué al closet con el corazón latiendo violentamente. Puse mi mano en el interruptor de luz, lo encendí. La luz del closet parpadeó una vez, 2 veces, luego se estabilizó, iluminando ropa de niña colgando en ganchos, juguetes apilados en el piso, zapatos alineados, nada más. «No hay nadie, mi amor», dije, pero mi voz sonaba falsa incluso a mis propios oídos, porque aunque no podía ver nada, podía sentir algo. Una presencia, una densidad en el aire dentro del closet que no debía estar ahí, como si el espacio estuviera más lleno de lo que debía estar con solo ropa y juguetes. Y hacía frío. El aire que salía del closet era notablemente más frío que el resto de la habitación. «Estaba ahí», insistió Sofía, todavía temblando. «Lo vi, papi, era real». La cargué, sintiendo su corazón acelerado contra mi pecho. La saqué de la habitación. Cerré la puerta detrás de nosotros. La llevé a la sala.
La senté en el sillón, le di agua con manos que temblaban tanto como las suyas. «Cuéntame exactamente qué viste, princesa». Con calma, despacio, entre sollozos que gradualmente se fueron calmando, Sofía explicó. Estaba jugando con sus muñecas en el piso. De repente sintió que alguien la estaba observando. Ese sentimiento que todos hemos tenido cuando sabes que hay ojos sobre ti, aunque no veas a nadie. Miró hacia su closet. La puerta estaba cerrada. Ella recordaba haberla cerrado esa mañana. Pero mientras miraba, la puerta empezó a abrirse. Lentamente, muy lentamente, sin que nadie la tocara. Y ahí, en la oscuridad del closet, entre su ropa colgando, vio una cara, un hombre mayor. Cabello gris, lentes gruesos, expresión confundida primero, luego enojada. No con ella específicamente, Sofía aclaró, sino enojada en general, como si estuviera molesto por algo que ella no entendía. La miró directamente. Abrió la boca como si fuera a hablar. Y luego, como humo cuando soplas, simplemente se desvaneció. Ahí un segundo, desaparecido el siguiente. ¿Cómo desapareció exactamente?, pregunté, tratando de mantener mi voz científica, racional, como si hubiera explicaciones lógicas para lo que describía. Solo se fue, como cuando apagas una luz. Ahí estaba, y luego no estaba, pero todavía podía sentirlo, como si no se hubiera ido realmente, solo, escondido. La descripción, hombre mayor, lentes gruesos, expresión enojada o confundida, encajaba perfectamente con lo poco que había encontrado sobre Vicente Morales, arquitecto. Vivió en el edificio 45 años. Murió de paro cardíaco, súbito, inesperado, probablemente en esta habitación que ahora era el cuarto de Sofía, pero que antes había sido su estudio. Llamé a Lucía. Le conté brevemente. Solo que Sofía se había asustado, que había visto algo, que necesitaba que viniera. No le dije todo por teléfono. Algunas cosas necesitan decirse cara a cara. Lucía llegó a casa 20 minutos después. Dejó el trabajo temprano por primera vez desde que empezó en la librería. Nos encontró a Sofía y a mí acurrucados en el sillón. Esa noche, Sofía durmió en nuestra cama entre Lucía y yo. Su closet quedó cerrado con seguro. «Tenemos que hablar», dijo Lucía en voz baja mientras Sofía finalmente se dormía entre nosotros. Fuimos a la sala. Cerré la puerta de la recámara para no despertarla. «Esto no es normal», dijo Lucía. «Sofía no es niña de asustarse, no inventa cosas así». «Lo sé. ¿Qué está pasando, Gabo?» «No lo sé, pero creo que la nota decía la verdad». Le mostré mis notas otra vez. La investigación, todo. El hombre que Sofía describió, mayor, cara de enojo o dolor. ¿Podría ser don Vicente? El que murió en este edificio. No sabemos que murió en este departamento específicamente, pero es posible. Lucía se quedó callada largo rato. «¿Qué hacemos?», preguntó finalmente. «Podríamos mudarnos. Acabamos de llegar. Gastamos todo nuestro ahorro en depósito y mudanza. No tenemos para mudarnos otra vez. Entonces, nos quedamos e intentamos entender qué quiere. Si es que quiere algo». «¿Hablas en serio? ¿Qué quiere?» «Gabo, escúchate. Tienes mejor idea». No la tenía. Esa noche, ninguno de los dos durmió realmente. Sofía dormida entre nosotros, el departamento crujiendo y susurrando alrededor nuestro con todos sus años y secretos, y yo preguntándome cuántos inquilinos antes que yo habían tenido exactamente esta misma conversación, cuántos habían decidido quedarse, cuántos habían huido y cuántos, quizás, nunca tuvieron oportunidad de decidir. El jueves 20 de junio, tomé una decisión. Si había algo, alguien, en este departamento, necesitaba comunicación, necesitaba entender. Esperé hasta que Lucía se fue a trabajar y Sofía al kinder. Me quedé solo en el departamento. Fui a la sala, me senté en el sillón. «Sé que están aquí», dije en voz alta al departamento vacío, sintiéndome ridículo pero decidido. «No sé quiénes son o qué quieren, pero están asustando a mi hija y necesito que paren». Silencio. Si pueden escucharme, si pueden entenderme, denme una señal, algo, cualquier cosa. Más silencio. Me sentí como un idiota, hablándole al aire,
a un departamento vacío. Entonces la temperatura bajó, notablemente, súbitamente. Mi aliento se hizo visible, pequeñas nubes blancas en pleno junio. Y escuché algo, tan bajo que casi no era sonido, más bien una sensación de palabras formándose en el aire. No, me puse de pie de un salto. ¿Quién dijo eso? El aire frío se movió, como una brisa dentro del departamento cerrado. Esperé, el corazón latiendo violentamente. Queremos pausa larga, tan larga que pensé que no habría más. Asustar. ¿Dónde están? Silencio. Luego, casi inaudible, aquí. ¿Y por qué no puedo verlos? Que nada por un minuto completo. Luego, no todos. Pausa. Pueden. Otra pausa. Como si hablar costara un esfuerzo inmenso. Los niños ven. ¿Qué son? Silencio más largo. Cuando la respuesta vino, fue fragmentada. Lo que queda, cuando pausa. Momentos importantes. Pausa más larga. No se van. ¿Cuántos son? Muchos. La niña que habla con Sofía. ¿Quién es? El aire se agitó, como si mi pregunta hubiera provocado algo. María, María Guadalupe Sánchez. Silencio. Luego, con algo parecido a tristeza, se perdió. Pausa. 1957. Pausa. Jugando. Pausa. No encontró salida. ¿Y el hombre en el closet? Vicente. Pausa larga. No entiende. Pausa. Que murió. Pausa. Sigue trabajando. La música, el baile. Pausa. Noche feliz. Pausa. Se repite. Estaba temblando. No de frío, aunque seguía haciendo frío antinatural, sino de miedo y asombro mezclados. ¿Qué quieren de nosotros? Pausa muy larga, tan larga que pensé que la conversación había terminado. Cuando la respuesta vino, fue casi triste. Nada. Pausa. Solo. Existir también. Pausa. A veces nos olvidan. Pausa. Tanto que desaparecemos. Y pausa. Los nuevos nos hacen. Pausa. Reales otra vez. Están asustando a mi hija. Silencio largo. Luego, disculpa. Pausa. Los niños nos ven claro. Pausa. María solo quería amiga. Pausa. Vicente está. ¿Puedo ayudarlos de alguna forma? Pausa larga. Luego, simple. Recuérdanos. Pausa. Que existimos. Pausa. Eso es todo. La temperatura empezó a subir gradualmente. El frío antinatural disipándose. Una última frase, casi susurrada. No olvides que fuimos reales. Y la presencia se fue. El departamento volvió a sentirse normal. Vacío de forma regular, no vacío de forma inquietante. Me senté, procesando. No estaba loco. La nota decía la verdad. El departamento estaba habitado. Por ecos, por momentos tan intensos, alegría, dolor, amor, muerte, que de alguna forma se imprimieron en las paredes mismas. Esa noche les conté todo a Lucía y Sofía. Lucía me escuchó con expresión, que iba de escepticismo a confusión, a eventual aceptación resignada. Sofía solo asintió. Ya sé, papi. María me contó. Dice que si le hablas bonito, Vicente no asusta. Pasamos las siguientes semanas aprendiendo a vivir con nuestros compañeros de departamento. Le hablaba a Vicente cada mañana cuando pasaba por la habitación de Sofía. Buenos días, don Vicente. A veces sentía un cambio sutil en el aire como reconocimiento, otras veces nada, como si él estuviera demasiado absorto en su trabajo invisible para notar al mundo de los vivos. Sofía jugaba con María regularmente. Ya no le tenía miedo. Es mi amiga, decía simplemente. Aunque a veces la encontraba llorando después de jugar, y cuando le preguntaba qué pasaba, decía María está triste porque no puede encontrar a su mami. Y yo no sabía qué decir a eso. Cuando escuchábamos la música, que venía cada 2 o 3 semanas, ya no nos asustaba tanto. La escuchábamos, a veces hasta bailábamos un poco Lucía y yo, aunque siempre con esa sensación extraña en la nuca, ese recordatorio de que no estábamos completamente solos, de que nunca lo estaríamos. Investigué más. Encontré fotos del baile de 1942, en el archivo de una familia que las donó a la biblioteca. Vi las caras felices, la banda tocando, las parejas bailando. Entendí por qué ese momento se había quedado. Pero también me pregunté cuántos de ellos sabían que su alegría se convertiría en un eco eterno.
Encontré el artículo de seguimiento sobre María, nunca encontrada. La familia se mudó eventualmente, destrozada. Entendí por qué ella se quedó, esperando que alguien viniera por ella. 70 años esperando, todavía esperando. Encontré más sobre Vicente, arquitecto, vivió en el edificio desde 1938 hasta su muerte en 1983, 45 años en el mismo lugar. Por supuesto que algo de él permanecería. Por supuesto que no podría irse, incluso en muerte. Un mes después de mi conversación con la presencia, recibí una carta del nuevo inquilino del departamento 301, el departamento al lado del nuestro. El sobre pasado por debajo de nuestra puerta, sin remitente. La abrí con manos que ya sabían que encontrarían. El inquilino se presentaba. Su nombre era Joaquín Rivas. Acababa de mudarse hacía una semana. Decía que había encontrado una nota del inquilino anterior, una nota que hablaba de cosas extrañas en el edificio. Preguntaba si yo había experimentado algo similar. Le respondí, le conté todo. Nos encontramos en el café de la esquina 2 días después. Un tipo de 30 y tantos, diseñador gráfico también, trabajaba desde casa. Pensé que estaba volviéndome loco, me dijo, removiendo su café nerviosamente. No estás loco. Mi hija también habla con alguien. Dice que es un niño, que vivía ahí, que se enfermó y su voz se quebró. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Nos hicimos amigos, nos convertimos en confidentes en este edificio extraño, donde los vivos y los muertos compartían espacio de formas que nadie más entendería. Resultó que Joaquín también había aprendido a coexistir con los habitantes invisibles de su departamento, diferentes personas, diferentes historias, pero la misma situación, la misma imposibilidad que de alguna forma se había vuelto normal. Me preguntó si sabía de otros inquilinos con experiencias similares, y ahí fue cuando entendí completamente. Este edificio, hermoso, histórico, lleno de vidas vividas durante 90 años, no estaba embrujado en el sentido tradicional. Era una memoria, un registro vivo de todos los que habían pasado por aquí. Los momentos importantes, alegría intensa, dolor profundo, amor eterno, pérdida devastadora, se habían grabado en sus paredes como surcos en disco de vinilo, y seguiría grabando. Nosotros también nos convertiríamos en parte de él eventualmente. Nuestros momentos importantes, nuestras historias, no eran fantasmas. Eran ecos, resonancias, la forma en que un lugar recuerda. Aunque a veces en la madrugada, cuando el edificio crujía de formas que ya no podía explicar racionalmente, me preguntaba si esa distinción realmente importaba. Hoy es 1 de junio de 2025, exactamente un año desde que nos mudamos. Estoy sentado en la sala escribiendo esto mientras el sol de la tarde entra por las ventanas que dan al Parque México. Lucía está preparando cena en la cocina. Puedo oler el chile de su salsa especial, ese aroma que ahora asocio con hogar. Sofía juega en su habitación. Puedo escucharla conversando animadamente con María sobre algún juego imaginario que han inventado juntas. Ha sido un año extraordinario, no en el sentido de fácil, nunca fácil, pero sí extraordinario en el sentido literal, fuera de lo ordinario, más allá de lo que creíamos posible. Vivimos aquí. La palabra felizmente se queda corta y no es del todo precisa. El departamento es nuestro hogar de formas que nunca podría serlo si solo fuera ladrillo y madera, y eso es ladrillo y madera, y eso y memoria y vida, pasada y presente mezcladas de formas que la mayoría de las personas no pueden ver, pero que nosotros hemos aprendido a entender y eventualmente a aceptar con algo parecido al cariño, aunque el cariño viene con un precio. Aprendimos los ritmos de este lugar, los patrones de su memoria. La música viene generalmente los sábados por la noche, como si el edificio recordara que los sábados eran para celebrar. Lucía y yo a veces bailamos al son de esa música fantasma de 1942. Sofía nos mira y se ríe, pero a veces también baila con nosotros, moviendo los pies torpemente al ritmo de un swing que murió hace 80 años. Aunque otras veces, cuando la música suena, Lucía y yo solo nos quedamos despiertos en la oscuridad, escuchando sin bailar, porque hay noches cuando el eco se siente demasiado real,
cuando la alegría atrapada en esas paredes parece también contener algo de desesperación. María aparece más seguido cuando Sofía está triste o sola, como si supiera cuándo se necesita compañía. Se han vuelto amigas, tanto como puede serlo la amistad entre una niña viva y el eco de una niña que murió hace 70 años. Aunque a veces, cuando Sofía se queda muy callada después de jugar con ella, me pregunto qué le cuenta María, qué se siente estar perdida tanto tiempo, y me pregunto qué efecto tiene en Sofía compartir su infancia con el fantasma de una infancia que nunca pudo completarse. Vicente se quedó en la habitación de Sofía. Joaquín, el vecino del 301 que se volvió mi amigo más cercano en este edificio extraño, me ayudó a investigar más. Encontramos fotos de Vicente Morales en los archivos del Colegio de Arquitectos. Se las mostramos a Sofía. Es él, confirmó inmediatamente. El señor del closet. Le hablamos, Lucía y yo juntos parados en la habitación vacía de Sofía mientras ella estaba en el kinder. Don Vicente, dije en voz alta, sintiéndome medio ridículo pero decidido. Sabemos que está aquí, sabemos que está confundido, pero esta es la habitación de nuestra hija ahora. No puede asustarla, por favor. No hubo respuesta audible, pero la sensación en la habitación cambió. Se hizo más ligera, menos densa, como si algo hubiera decidido retirarse a las sombras en lugar de permanecer en primer plano. Desde entonces, Vicente no ha vuelto a aparecer visiblemente, pero a veces Sofía dice que puede sentirlo. El Señor está trabajando, dice con esa naturalidad con que los niños aceptan lo imposible, como si Vicente todavía estuviera en su estudio invisible, haciendo los planos arquitectónicos que hacía en vida, incapaz o no dispuesto a detenerse incluso después de 40 años de estar muerto. Y a veces, muy tarde en la noche, escucho sonidos en esa habitación, como si alguien moviera papeles, como si alguien arrastrara una silla, como si el trabajo nunca terminara. La nota de Roberto Fuentes sigue en mi mesita de noche. La he leído cientos de veces en este año, cada vez encontrando nuevos matices en sus palabras de advertencia. Pensé mucho sobre esa nota, sobre por qué Roberto sintió la necesidad de escribirla, sobre por qué cada inquilino aparentemente la escribe de nuevo para el siguiente. Y entendí, no es solo advertencia, es bienvenida también. Es decir, no estás loco, es compartir la carga del conocimiento, es asegurarte de que no estás solo en ver lo que otros no ven. Pero también es otra cosa. Es un recordatorio de que este lugar cobra un precio, sutil, casi imperceptible al principio, pero real. Porque vivir rodeado de ecos significa que a veces dudas de qué es real. Significa que Lucía y yo a veces nos despertamos a las 3 de la mañana y nos quedamos acostados en la oscuridad, escuchando, preguntándonos si ese crujido fue solo la casa o algo más. Significa que Sofía a veces confunde sus recuerdos con las historias que María le cuenta, hasta el punto donde ya no estamos seguros de qué experimentó ella misma y qué le contaron sobre el pasado. Significa que este lugar nunca es completamente nuestro, siempre compartido, siempre observado por ojos que no podemos ver, pero nos quedamos, porque el precio de mudarnos, empezar de cero otra vez, gastar dinero que no tenemos, explicarle a Sofía por qué tiene que dejar a su amiga que lleva 70 años esperando compañía, es más alto que el precio de quedarnos. Y por qué, en cierta forma retorcida, nos hemos acostumbrado. El edificio se ha convertido en nuestra normalidad. Esta normalidad extraña, donde los muertos no están realmente muertos y el pasado no está realmente pasado. Hoy, agregué mi propia nota, por si acaso algún día nos mudamos, aunque no tenemos planes de hacerlo, por si alguien más viene después de nosotros. Dice, para quien viva aquí después de mí, mi nombre es Gabriel Morales. Viví en este departamento desde junio de 2024. Probablemente recibiste una nota similar del inquilino anterior. Quizás la ignoraste. Quizás la tomaste en serio. Todo es real. No estás loco. No estás imaginando cosas. Este lugar recuerda, no solo paredes y pisos, sino momentos, vidas, historias de 90 años comprimidas en un espacio que nunca olvida. Al principio asusta. Es natural. Pero aprenderás, si decides quedarte, que no hay nada que temer, solo ecos esperando que alguien recuerde que existieron.
María juega en la habitación pequeña. Vicente trabaja en su antiguo estudio. El baile de 1942 se repite cuando el edificio recuerda. Háblales, reconócelos, no los olvides. Eso es todo lo que piden. Pero sé honesto contigo mismo, vivir aquí tiene un costo. Te acostumbras a dudar de tu propia percepción, a preguntarte qué es real, a compartir tu espacio con presencias que nunca se van completamente. Y sí, la nota tiene razón. No eres la última persona que vivirá en esta casa, pero tampoco eres la primera, y eventualmente tú también te convertirás en parte de lo que este lugar recuerda. Cuida el espacio, respeta lo que vino antes, y quizás, si tienes suerte, encontrarás una forma de coexistir. Con toda sinceridad, Gabriel Morales, 1 de junio de 2025. La doblo cuidadosamente. La pego con cinta adhesiva en la pared interior del closet de la recámara principal, exactamente donde Roberto pegó la suya, donde probablemente el inquilino antes que él pegó la suya también. Una cadena de advertencias y bienvenidas extendiéndose hacia atrás en el tiempo, hacia adelante también, supongo, porque habrá más después de mí. Siempre hay más. Y cuando finalmente nos mudemos, en años, en décadas, quién sabe, será el siguiente inquilino quien la encuentre, y el ciclo continuará. Porque algunos lugares simplemente no te dejan ir completamente, se quedan contigo, y tú te quedas con ellos. Y eso, he aprendido, no es algo que temer, pero tampoco es algo que romantizar. Es simplemente lo que es, vivir en un lugar que recuerda, y ser recordado eventualmente por él.